Hola, ¿cómo están todos ustedes? El tema de hoy es regresión lineal. Se trata de un análisis estadístico que se realiza cuando se pretende establecer relaciones entre dos variables, una independiente y la otra dependiente, ambas medidas numéricamente. Es decir, se analiza las relaciones entre dos variables numéricas o cuantitativas. Veamos en primer lugar el coeficiente de correlación o coeficiente R. Analiza la relación entre dos variables cuantitativas y se obtiene desarrollando la fórmula que se observa, en donde R es el coeficiente de correlación, N es el número de valores emparejados, valores de la variable independiente emparejados con los valores de la variable dependiente correspondientes. El signo de la sumatoria, X son los valores de la variable independiente y Y son los valores de la variable dependiente. Los demás son signos y símbolos matemáticos que nos indican las operaciones que se tienen que realizar para obtener los resultados. Se obtiene el coeficiente de correlación que analiza solo cualitativamente la relación entre las dos variables, pudiendo oscilar los valores entre -1 y +1. Valores positivos indican que la relación entre las dos variables estudiadas es directamente proporcional, directa o positiva. Es decir, que si los valores de la variable independiente aumentan, los valores de la variable dependiente también aumentan. O si los valores de la variable independiente disminuyen, los valores de la variable dependiente también disminuyen. Valores negativos indican que la relación entre las dos variables estudiadas es una relación inversamente proporcional inversa o negativa. Es decir, que si los valores de la variable independiente aumentan, los valores de la variable dependiente disminuyen, o si los valores de la variable independiente disminuyen, los de la dependiente aumentan. Veamos en esta tabla dos ejemplos prácticos. Si obtenemos un coeficiente de correlación R de más 0.800, nos ubicamos entre más 0.750 y más 0.900. Es decir, se trata de una correlación positiva entre considerable y muy fuerte. Si obtenemos un coeficiente de correlación de menos 0.400, nos ubicamos entre menos 0.100 y menos 0.500. Es decir, se trata de una correlación negativa entre débil y media. Ahora examinemos el significado del coeficiente de determinación. Se obtiene elevando el valor de R al cuadrado y los valores decimales de R al cuadrado deben ser convertidos en porcentaje. Este porcentaje indica exactamente en forma cuantitativa cuánto influye la variable independiente sobre la variable dependiente. Ejemplo, si obtenemos un coeficiente de correlación R de 0.40, para obtener el coeficiente de determinación elevamos 0.40 al cuadrado igual 0.16, que expresado en porcentaje nos da 16%. Indica que la variable independiente influye en la variable dependiente del estudio en 16%. Vamos a desarrollar un ejercicio práctico para analizar
mediante la regresión lineal las relaciones entre los valores de la variable independiente albuminemia medida en gramos por ciento y los valores de la variable dependiente estancia hospitalaria medidos en días. Tenemos en esta columna los valores de la variable independiente y en esta otra los valores correspondientes de la variable dependiente. Como observamos, existen 7 valores emparejados. En esta tabla examinamos los resultados de las operaciones que se han tenido que realizar para reemplazar los valores en la fórmula correspondiente. En esta columna tenemos los valores de la variable independiente x y al final la suma correspondiente. En esta columna tenemos los valores de la variable dependiente y al final la suma correspondiente. En esta columna primero se han multiplicado los valores de la variable independiente por su correspondiente valor de la variable dependiente y al final todos estos valores se han sumado. En esta columna todos los valores de la variable independiente se han elevado al cuadrado y al final se ha realizado la suma correspondiente. En esta columna se han elevado todos los valores de la variable dependiente, se han elevado al cuadrado y al final se han sumado. También debemos indicar en esta parte que la sumatoria de x se ha elevado al cuadrado y se ha obtenido un valor que no debe confundirse ni el resultado ni la simbología con la sumatoria de todos los valores de x elevados al cuadrado. Asimismo, en esta parte observamos que la sumatoria de y se ha elevado al cuadrado, 58 se ha elevado al cuadrado y se ha obtenido este resultado que no debe confundirse con el resultado de la sumatoria de todas las y elevados al cuadrado. Ya hemos advertido que el número de valores emparejados es de 7. Se obtiene un coeficiente de correlación R igual a menos 0.958. Indica que la correlación entre la albuminemia y la estancia hospitalaria es una correlación negativa entre muy fuerte y perfecta. Es decir, si aumentan los valores de la albuminemia, disminuyen los valores de los días de estancia hospitalaria. O si disminuyen los valores de albuminemia, aumentan los días de la estancia hospitalaria. Si R se eleva al cuadrado, obtenemos el coeficiente de determinación. 0.958 al cuadrado es igual a 0.91, que expresado en porcentaje es 91%. Indica que la albuminemia influye en 91% en la estancia hospitalaria. Ahora bien, todos sabemos que la albuminemia es el principal parámetro para medir
el estado nutricional. Entonces muy bien podríamos concluir también que el estado nutricional influye en 91% en los días de estancia hospitalaria. El restante 9% de influencia va a depender de variables que no han participado en este estudio. A continuación, vamos a utilizar el programa SPSS para desarrollar paso por paso el ejercicio anterior. Nos ubicamos en vista de datos e introducimos cada uno de los valores de la variable independiente. Y en la columna siguiente introducimos los correspondientes valores de la variable dependiente. Ahora nos ubicamos en vista de variables y ponemos un nombre simple a la variable 1. Albuminemia. Y también un nombre simple para la variable 2, días. Se refiere, lógicamente, a días de estancia hospitalaria, en donde se tienen que colocar exactamente los nombres y las unidades de medida de cada variable, es en esta parte de las etiquetas. En este lugar vamos a poner albuminemia, expresada en miligramos, perdón, en gramos por ciento. Y en esta parte vamos a colocar el nombre de la variable dependiente, estancia hospitalaria, medida en días. Y eso es todo. Ahora pasamos a analizar regresión lineal albuminemia en la variable independiente, la trasladamos al casillero correspondiente, y estancia hospitalaria en la variable
dependiente también la trasladamos al casillero correspondiente. En estadísticos marcamos estadísticos descriptivos. Luego continuar, luego aceptar. Y obtenemos los resultados, en donde observamos en este cuadro de las correlaciones justamente el valor de la correlación entre albuminemia y estancia hospitalaria. Coeficiente de correlación igual a menos 0.958. Y en este cuadro resumen vemos que el 0.958 se ha elevado al cuadrado, obteniendo 0.918. Como ya sabemos, este 0.918 tenemos que convertirlo en porcentaje, obteniéndose 91.8%. Ahora queremos realizar un gráfico. Pulsamos gráficos, cuadros de diálogo antiguos, dispersión en puntos, dispersión simple, definir, albuminemia va al eje de las X, estancia hospitalaria va al eje de las Y y pulsamos aceptar. Y obtenemos el gráfico que nos interesa. Este gráfico podemos editarlo. Pulsamos en elementos, mostrar línea de ajuste total y obtenemos finalmente el gráfico de la regresión lineal que nos interesa. Eso es todo. Muchas gracias.